fueron detonados 2 camiones con cilindros bomba a las afueras de la escuela Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana. Estas detonaciones dejaron centenares de personas heridas. El otro ataque terrorista se produjo en zona rural de Amalfi, en Antioquia. Un helicóptero de la policía fue derribado por el Frente 36 de las disidencias de las FARC. 12 uniformados fueron asesinados. Los acontecimientos fehacientes y las circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo, a los estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá. El presidente Gustavo Petro se pronunció de esta manera luego de que se produjo un ataque con explosivos en una base militar en Cali, que además coincidió con el derribo de un helicóptero en el municipio de Amalfi, en el nordeste del departamento de Antioquia, ocurrido ese mismo día y casi a la misma hora, cuando fue atacado por un dron, en momentos en que ayudaba a un programa de fumigación manual con glifosato. Estos 2 ataques, en los que murieron por lo menos 18 colombianos, varios de ellos civiles, se produce luego de unas semanas en que la fuerza pública ha hecho unas incautaciones históricas de cargamentos de cocaína. El 5 de julio se incautaron 91 bultos de cocaína en Jamundí, con 2.2 toneladas de droga camufladas en carbón mineral. El cargamento iba con destino a Europa y según el comandante de la Policía de Cali, Brigadier General Carlos Oviedo, este cargamento estaba relacionado con una organización criminal independiente liderada por una persona conocida con el alias del Mono. Una estructura criminal que estaba íntimamente unida y tenía un vínculo directo con el Frente Jaime Martínez, que es el frente de las disidencias de las FARC que más ha ido creciendo en esa zona, porque ya no solamente opera en el Cauca, sino que está expandiéndose hacia el sur, llegando a Cali. En julio se conoció la noticia de que se habrían incautado 4.1 toneladas de droga, avaluadas en más de 111 millones de euros en un operativo de la Policía Nacional en el puerto de Santa Marta. El cargamento de cocaína iba a llegar al puerto de Amberes, en Bélgica, camuflado entre harina. Y el 6 de agosto, la policía colombiana incautó 5 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena, que tenían como destino final Europa y Centroamérica. Fueron tantas las incautaciones y los golpes que se le dieron a las organizaciones criminales del narcotráfico que el almirante Juan Ricardo Rosso de la Armada Nacional salió a los medios a decir que se habían incautado más de 327 toneladas de cocaína en el 2025, rompiendo un récord histórico en Colombia. En un hecho histórico, la Policía de Colombia hoy superó la barrera de las 300 toneladas de cocaína incautadas en lo que va corrido del presente año, el equivalente a haber impedido la comercialización de 750 millones de dosis. Sin embargo, la gran paradoja es que hoy Colombia, después de haber seguido el país epicentro donde se ha probado todo en materia de lucha contra el narcotráfico, no solamente estamos viendo de nuevo un incremento de la violencia terrorista, sino que
A pesar de que tenemos cifras récord en materia de incautaciones, somos el país que más exporta cocaína en el mundo. El 70% de la cocaína que se consume en el mundo proviene de Colombia. Sobre el negocio ilegal del narcotráfico y sobre sus avances en materia de lucha contra el narcotráfico, son muy pocas las victorias. Y el mejor caso para mostrar lo que ha sucedido en los últimos 30 o 40 años de prohibición es Colombia. Hace 40 años, Colombia era el país de los carteles, del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y del cartel de Cali, liderado por los Rodríguez Orejuela. Se busca a Pablo Emilio Escobar Gaviria, a quien suministra información que permita su captura. El gobierno nacional le ofrece una gratificación de 1.000 millones de pesos. Hace años se registró uno de los hechos judiciales más recordados en el país. Fue desmantelado el llamado Cartel de Cali, dirigido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Su caída marcó un punto clave en la historia reciente del país. Desde la frase de plata o plomo de Pablo Escobar hasta el día de hoy, muy pocas cosas han cambiado en el negocio ilegal del narcotráfico. Porque a pesar de toda la guerra y de los aparentes triunfos que se obtuvieron en los años intensos de la lucha contra el narcotráfico, hoy Colombia es el país que más exporta al mundo cocaína. Y el negocio ha cambiado de dueños. Hace 40, 50 años, los carteles colombianos tenían el control de toda la cadena del negocio. Desde el cultivo de la hoja de coca que traían de Perú y Bolivia, pasando por el procesamiento para convertirlo en clorhidrato de cocaína, hasta la distribución en los grandes mercados, sobre todo en el mercado de los Estados Unidos. Esa estructura piramidal que traía cierto orden y que se conoció como la estructura de carteles, desapareció. Luego de que se impulsó una de las luchas contra el narcotráfico más tenaces y duras que un país haya llevado a cabo, y donde Colombia estuvo durante mucho tiempo al borde de estar o de quedar sometida al terrorismo y al poder del narcotráfico. Cuando pensábamos que el Plan Colombia y la lucha contra el narcotráfico había logrado desmantelar las organizaciones criminales más grandes que tenía el narcotráfico, como el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín, empezamos a ver el surgimiento de otras organizaciones en otros países. Desde entonces, en el negocio del narcotráfico se han venido fortaleciendo carteles como los carteles mexicanos, en la producción de drogas distintas, como sucede con el fentanilo, la causante de la epidemia más grande que haya tenido la sociedad norteamericana en los últimos tiempos. Un hecho que se ha convertido en una amenaza a la salud pública de ese país. Pero a pesar de que surgen nuevas drogas sintéticas, el precio de la cocaína no baja, ni en los Estados Unidos, ni en los nuevos mercados que se están abriendo, como sucede en Europa, en África y en América Latina. Todas estas medidas de lucha contra el narcotráfico que se hicieron en Colombia se hicieron bajo la óptica de la política prohibicionista, con la tesis de que luchando contra el narcotráfico y contra las fuentes del narcotráfico, el fenómeno se iba a controlar. Sin embargo, 30 años después de la lucha contra el narcotráfico, en un país como Colombia, a pesar de que tenemos las cifras de incautación más altas
de toda la lucha contra el narcotráfico, somos el país que más exporta cocaína en el mundo. Es decir, hoy sigue siendo no solamente un negocio, sino un mucho mejor negocio el asunto del narcotráfico en Colombia. Para poder entender la necesidad de cambiar una política, cosa que ya es una realidad en el caso de Colombia, la política del narcotráfico se cambió y se está implementando una nueva, ya no basada en la prohibición, sino en una política que considera el consumo de la cocaína como un problema de salud pública y como un escenario donde se puede imponer una política de reducción de daños. La realidad es que todavía son muchos los vacíos en materia de datos, de informaciones, de investigaciones sobre cómo es que tiene que hacerse esa transición y ese cambio de política. Y en ese campo es donde nuestros invitados se vuelven importantes, porque representan a la academia, a los que están tratando de estudiar este fenómeno que cambia, que se muta, pero que sigue tan presente en la realidad ya no solo colombiana, sino de muchos países en el mundo. En el 2018, unos académicos, expertos en temas relacionados con drogas de uso ilícito en la región, es decir, en América Latina, decidieron fundar una red para intercambiar información e investigaciones, una red que se llama Redesdal y que fue lanzado con el apoyo del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Esta red cuenta ya con el apoyo de académicos de cerca de 16 países, incluidos Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú y Uruguay. Y el objetivo de este grupo es buscar precisamente el intercambio de información y el análisis de los fenómenos relacionados con la producción, el tráfico y el consumo de drogas en América Latina. Si hay algo que no sabemos es precisamente lo que sucede en latitudes que están cerca a nosotros en materia de narcotráfico. Y estas redes lo que están permitiendo es, primero que todo, el intercambio de formación y segundo, un conocimiento mutuo de un problema que nos está preocupando a todos y que está en el fondo de lo que nos está sucediendo de nuevo en Colombia, cuando volvemos a ver carros bombas que explotan en ciudades como Cali, atentados que han sido impulsados por organizaciones ilegales, criminales, que están dedicadas al negocio del narcotráfico y que reaccionan con fuerza y violencia frente a los golpes que les están asestando por parte de la fuerza pública en materia de incautación de droga. Nuestros invitados hoy son Ana Arjona, fundadora y directora de Redesdal. Ella es una profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Northwestern en Chicago y es coeditora en jefe de la revista Perspectives on Politics. Ella tiene un doctorado en ciencia política en la Universidad de Yale y fue investigadora postdoctoral en el Instituto Tierra de la Universidad de Columbia y es una investigadora visitante en el Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame y el Instituto Kaplan de Northwestern. Es autora de un libro que no se conoce en Colombia, Rebelocracy, Social Order in the Colombian Civil War, y que esperamos que algún día se pueda leer en español y en una editorial colombiana.
También vamos a tener con nosotros a Lucas Marín Llanes. Él es el director de Desarrollo y Relaciones Institucionales de Redesdal y estudiante doctoral en Ciencias Políticas de la Universidad de Northwestern. Es un economista con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y un investigador desde hace mucho tiempo en el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones sobre el rol de la economía cocalera y la evaluación de políticas de drogas y de seguridad han sido parte de varios podcasts que hemos hecho aquí. Ana Arjona nos va a explicar por qué es importante poner la lupa sobre los mercados de drogas desde la academia y escuchar a la academia en un tema que ha traído tanta violencia a nuestras sociedades. Los mercados de drogas han traído una violencia sin precedentes, cada vez en más países de América Latina, inseguridad, desorden. Entonces, ese es un tema que tenemos muy claro. Pero también está el impacto que tiene en el desarrollo social, económico, político. Entonces, la corrupción, el impacto en democracia, por ejemplo, ¿no? Con toda la infiltración de grupos armados, como los hayamos llamado en diferentes etapas, narcotraficantes, bandas criminales, en México, el narco, las pandillas, ¿no? Con los diferentes nombres, en la mayoría de países tienen un impacto enorme en la democracia, en quién puede lanzarse de candidato, sí, en quién es elegido y en cómo gobiernan una vez son elegidos. Entonces, el impacto en democracia es brutal. En el desarrollo institucional de los países, en ciencia política, estudiamos el desarrollo del Estado, cómo el Estado consolida su capacidad, su presencia, su legitimidad, el impacto que han tenido estos mercados en las trayectorias de los estados en América Latina es importante, aunque no lo tenemos muy estudiado. También hay un efecto en el medio ambiente, ¿no? Y Lucas ha hablado y María Alejandra Vélez han hablado aquí antes de estos impactos y hay investigación que muestran muy claramente los efectos negativos. También en la desigualdad. Los mercados de drogas aumentan la desigualdad, que ya en la región es enorme, tanto entre personas como entre territorios subnacionales, porque terminan siendo las zonas más vulnerables las que pagan más el precio de las actividades de los actores que están involucrados con estos mercados. Entonces, también hay entonces esa es una primera parte, ¿no? Es reconocer el peso y el tamaño de estos mercados y su impacto negativo. Hay otra cosa, y de esto Lucas puede hablar mejor que yo, y es que puede también tener unos efectos positivos en términos de dinamismo de la economía que no hemos sabido investigar. Exactamente, en Colombia hemos logrado documentar eso con el tema cocalero, cómo ha logrado promover actividad económica formal, informal, legal en los municipios donde se desarrollan estas actividades, como también ha contribuido a que los jóvenes y los niños puedan acceder a educación, dado que hay más recursos en sus hogares. Y este fenómeno no se limita solamente a Colombia, ¿no? También en algunas zonas, en algunos estudios de caso en Centroamérica, se ha documentado cómo la presencia de estas economías y de estos mercados también ha fomentado la movilidad social de barrios marginalizados en algunas ciudades y cómo ha generado ese tipo de oportunidades. Y uno de los diagnósticos que es muy importante tener para la formulación de políticas públicas es este efecto real que están generando estas economías en América Latina, en las ciudades, en las zonas rurales, y cómo si uno parte del principio que estas economías simplemente tienen consecuencias negativas, va a diseñar políticas públicas a partir de ese supuesto, mientras que si uno empieza a internalizar y empieza a incorporar en los análisis que en algunas regiones de América Latina, de Colombia, de Centroamérica, estas economías en algunos casos son la única oportunidad de movilidad social, de desarrollo, de oportunidades económicas que tienen las comunidades, puede moverse hacia otro tipo de políticas que permiten justamente fomentar ese desarrollo económico y social que se está dando en algunas regiones de América Latina. Y un poco el principio que queremos seguir desde Redesdal es que esas realidades que se han documentado desde la academia informen las decisiones de política pública, promuevan los debates en la discusión pública sobre temas relacionados con las economías de drogas y que sirvan de insumo para que efectivamente ocurran cambios materiales en la política pública, pero también en las condiciones en las que viven estas comunidades a partir de esos desarrollos de política pública. Sin embargo, como lo dice Ana Arjona, aquí en A Fondo, han sido más bien pocos las innovaciones que se han dado en materia de política pública en el tema de
cómo cambiar la aproximación al tema de las drogas y el narcotráfico? Desafortunadamente hay innovaciones, ha habido varias, pero casi todas son sobre el cannabis, no sobre el resto de drogas, ¿no? Entonces, obviamente venimos pues, de muchas décadas de prohibicionismo, donde un poco la implementación de estas políticas ha sido muy parecidas en los diferentes contextos en que están diferentes estamentos del mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues la coca sabemos que solo crece en los países andinos. Entonces, las políticas, por ejemplo, de erradicación han sido similares en esos países, las políticas para el tráfico han sido similares. Ha habido innovación. El único país que ha legalizado completamente es Uruguay en el 2013, entonces ese es como uno de los pioneros. Luego hay varios países que han despenalizado el uso del cannabis para fines médicos. Entonces ahí está Argentina, está Paraguay, está Jamaica, México, y algunos han también, si no estoy mal, y algunos han también despenalizado el consumo, ¿no? La posesión de una cantidad pequeña, como Colombia, como Argentina también. Entonces ha habido cierto avance, pero de nuevo es casi exclusivamente en el cannabis. El único país que ha hecho algo diferente en otras drogas, a un nivel, digamos, a una escala grande, es Bolivia, que ha despenalizado el cultivo de la hoja de coca, el uso de la hoja de coca en ciertas regiones del país con unos lineamientos específicos y que es una innovación, digamos, ¿no? en lo que se ha hecho hasta ahora en América Latina. Pero lo que sorprende mucho es que, dado el peso y el tamaño de estos mercados, haya tan poca innovación y tampoco debate sobre qué se debería hacer diferente. Yo siempre digo que si uno pudiera ver un mapa a lo largo del tiempo en que se van prendiendo en rojo los países afectados por el narcotráfico, verías una progresión en rojo en la región en que ya tienes Costa Rica, Argentina, Chile, Ecuador, países que antes no hablábamos para nada de que hubiera narcotráfico, ¿no? En Costa Rica nos parecía impensable y ahora son países que están golpeados por estos mercados y por la violencia de los mercados y todas estas otras dinámicas que los acompañan. Hay un fenómeno adicional que muchos en la academia y en muchas organizaciones también que trabajan en estos temas nos tiene muy preocupados, que es la gobernanza criminal. O sea, cuando los actores armados que están buscando los beneficios, las utilidades de estos mercados, terminan siendo los gobernantes de hecho de las poblaciones que viven en los territorios donde ellos operan, sea zonas donde se producen las drogas, sean zonas donde se trafican y donde estos grupos necesitan tener el control del territorio. La población civil termina siendo aquí supremamente importante, de una manera parecida a lo que sabemos de los conflictos armados, de las guerras civiles, donde la población termina siendo un actor importante. Y por esta razón, los grupos criminales terminan teniendo incentivos de regular no solo los mercados, sino de regular la vida cotidiana de la gente. Un amigo y colega de la Universidad de Chicago, con sus coautores, Ben Lessing, tiene un paper, un artículo académico en que estiman, esos datos son muy difíciles de tener, pero ellos hacen un gran esfuerzo a partir de unas encuestas en estimar cuánta gente en América Latina vive en este momento bajo la gobernanza de un grupo criminal. Y su estimado es que por lo menos son 100 millones de personas. Entonces es brutal, porque eso tiene un impacto en los derechos humanos básicos. Son grupos que prohíben a veces comportamientos políticos, religiosos, sociales, que resuelven disputas entre la gente, pero muchas veces de una manera arbitraria, punitiva, violenta, y que restringen muchos derechos básicos. También generan a veces cosas positivas, a veces están participando en provisión de bienes públicos, de mejorar ciertos servicios, de acceso a la salud. En el COVID fue muy claro, estos grupos en muchos sitios fueron los que entraron a regular y a darle a la gente incluso como kits, ¿no? Cajas de bienes. Entonces, el tamaño, digamos, del problema es enorme. Y esto contrasta con dos cosas, ¿no? Yo había dicho al comienzo que iba a hablar de 3 puntos. Entonces, el primero es el tamaño del problema. El segundo es la falta de innovación en políticas públicas, porque lo que sabemos hasta ahora, la mayoría de la evidencia que tenemos apunta a que lo que se ha hecho no ha servido. Es imposible decir que está totalmente demostrado porque tú no tienes un contrafáctico, ¿no? No hay otro planeta Tierra o otra América Latina con la que podamos comparar que no haya tenido estas políticas y quizás estaríamos peor. Eso es posible. Pero lo que sabemos con los estudios que tenemos es que prácticamente ninguna de estas políticas logra realmente
reducir oferta y demanda. Sabemos que los objetivos que se han intentado alcanzar pues no funcionan. Y Colombia en alguna época, comienzos de los 2000, era el gran ejemplo, ¿no? Y era como vamos a hacer lo mismo en México. Pero además es que los mercados se adaptan. Estos son, yo creo que dado el tamaño de las rentas y en una región tan desigual, a mí lo que más me preocupa es que siempre va a haber personas o grupos dispuestos a crear mini ejércitos para poder apropiarse de esas rentas, porque es un mercado enorme. Entonces ha habido mucha adaptación, ¿no? Mucha adaptación. Evidentemente en Colombia las cosas han cambiado, por lo menos en el papel. Hay una nueva política de drogas que ha sido expedida por el Ministerio de Justicia. Esa política abandona las tesis prohibicionistas y se acerca, repito, a la aproximación que considera que el tema de lo que tiene que ver con el narcotráfico y el consumo debe ser abordado a través de una óptica distinta, con énfasis en las políticas de reducción de daños y considerando al consumidor e incluso al adicto como un tema de salud pública. Sin embargo, una cosa es lo que se dice en el papel y otra es lo que está ocurriendo hoy. La llegada de Donald Trump al poder ha ido cambiando los vientos en esta materia de políticas públicas hacia las drogas. Joe Biden, siendo presidente, incluyó por primera vez, luego de enfrentar una epidemia de fentanilo, la política de reducción de daños, lo que se consideró en un avance muy grande para cambiar y salir de las políticas prohibicionistas en materia de drogas. No obstante, con la llegada de Donald Trump al poder, es posible que estos avances que incluso tuvieron una victoria importante al lograr desarticular el consenso en Viena que había mantenido durante tantos años la política prohibicionista, pues es posible que hoy hayan entrado en el mundo de lo incierto. Para el investigador Lucas Marín, esta tensión que hay en cuanto a la narrativa de cuál es realmente la política de drogas hoy en el mundo, no es lo primordial, porque para la academia lo primordial son los datos. Y los datos lo que nos dicen es que hay que cambiar la política porque la que estamos usando y la que hemos usado, pues no nos ha llevado a buen puerto. No se han cumplido los objetivos trazados por esa política concebida hace ya 40 años. Sí, yo daría como dos diagnósticos frente a lo que está diciendo Ana. Uno es el panorama, digamos, global de la situación de las sustancias psicoactivas en el mundo, y uno ve la evolución porque me parece que estas discusiones hay que tenerlas en perspectiva de largo plazo, ¿no? Si comparamos año a año las variaciones, eso al final no nos está diciendo mucho, mientras si nos concentramos cómo estábamos hace 20 años y cómo estamos hoy, eso nos puede dar una perspectiva ¿Cómo estábamos hace 20 más años? Importante. Entonces uno mira, por ejemplo, las toneladas producidas de cocaína en el 2005 en el mundo. Producíamos 1.380 toneladas de cocaína en el mundo. En el 2023 estamos produciendo 3.700. Entonces hay un crecimiento significativo, casi de 3 veces más producción de cocaína en el mundo en los últimos 20 años. ¿Y de dónde viene esa producción? La gran parte la pone Colombia. Alrededor del 70% de la producción global de cocaína la produce Colombia. Y si uno ve ese resultado, digamos que es uno de los objetivos de política pública, reducir la producción de cocaína. No lo hemos logrado. Si uno después mira el total de consumidores de estas sustancias, que es el otro objetivo de política pública. Hoy, en el último reporte de Naciones Unidas, se han identificado 316 millones de consumidores de sustancias psicoactivas. 240 más o menos son de marihuana, 25 millones son de cocaína. Y esta cifra ha aumentado en los últimos 10 años casi 30%. Entonces uno tampoco ve que en ese escenario del consumo en el mundo
hayamos logrado reducir el número de ¿Y usuarios. hace 20 años cuánto era? De estas sustancias. Hace 10 años, que es el dato que tengo, era 30% menos, había un crecimiento del 30% en los últimos 10 años. Entonces, si uno dice el objetivo de estas políticas y de esta visión es reducir la producción y reducir el consumo, definitivamente no hemos logrado eso. Un poco lo que decía Ana, no sabríamos qué hubiera pasado en el mundo si esas no hubieran sido las políticas, no tenemos ese escenario. Pero sí vemos que hay un esfuerzo muy grande a nivel global por cumplir esos objetivos. Entonces, en el 2023 se incautaron más de 2.000 toneladas de cocaína, pero igual el crecimiento de la producción se mantiene. Se incautaron más de 5.000 toneladas de marihuana. Igual el consumo de marihuana se mantiene, eso no ha cambiado. Y si uno ve la evolución de este tipo de intervenciones en el mundo, ha sido creciente. Y a pesar de todos esos esfuerzos, en términos de recursos, en términos administrativos, en términos de capacidades, no hemos logrado los objetivos que se buscan. Entonces, una alternativa sin duda es la regulación, pero otras alternativas innovadoras sí se necesitan para poder resolver los problemas que tenemos de producción de sustancias que terminan financiando organizaciones criminales en algunos casos y de uso problemático de sustancias psicoactivas que también generan unos daños muy importantes en términos de salud, en términos socioeconómicos. Y el caso de Colombia es muy importante porque sí hemos sido como el laboratorio global de todas las políticas de drogas que nos podamos imaginar. Entonces, si uno ve en esa perspectiva de largo plazo que hemos hecho en Colombia, desde el 99 hasta el 2015, un poco lo que usted decía, se asperjaron 1.7 millones de hectáreas de coca en todo ese periodo. Se erradicaron entre el 99 y el 2024 1.1 millones de hectáreas de coca. Entonces ya vamos como en casi 13 millones de hectáreas de coca erradicadas bajo alguna de estas estrategias. Se han incautado más de 7.000 toneladas de cocaína en los últimos 20 años, casi 7.000 toneladas de marihuana en los últimos 7 años. Y, por ejemplo, los esfuerzos de aumentar las incautaciones del 2013 al 2024 pasaron de 167 toneladas a 884 toneladas. Entonces, ha habido un esfuerzo desde el Estado colombiano y desde el resto de estados por fortalecer estas estrategias, por lograr que sean más eficientes. Pero, al final, ¿cuáles han sido los resultados? En el 99 o en el 2000 hablábamos del narcotráfico como uno de los problemas grandes en Colombia y hoy seguimos hablando del mismo tema. Entonces, un poco yo creo que lo que queremos promover desde Redesdal y desde la academia es pensar en qué otras alternativas hay para enfrentar estos problemas que efectivamente logren cumplir los objetivos. Porque creo que sí hay un consenso en que estas estrategias que se han implementado no han funcionado para cumplir esos objetivos en Colombia, y ahorita podemos hablar, digamos, de la evidencia que se ha construido desde la Academia en Colombia, de todas estas intervenciones, de todas estas iniciativas, y su falta de efectividad en cumplir sus objetivos, pero también en los daños que han generado en términos ambientales, en términos sociales, en términos de violencia, y un poco la invitación es que desde este espacio académico podamos contribuir a pensar en otras políticas públicas, pensar en otras formas de abordar estas dinámicas y en poder medir, evaluar y generar conocimiento de lo que se haga nuevo y de lo que se ha hecho para poder informar a las decisiones de política pública. Según estos expertos, las innovaciones en materia de política de drogas se han dado solo en el uso de la marihuana, del cannabis. Varios países, incluso varios estados en Estados Unidos, han aprobado el uso recreativo del cannabis y la producción de productos provenientes del cannabis. Sin embargo, ya para ir más allá y hablar de una legalización, por ejemplo, de la hoja de coca o incluso de la cocaína, ahí el espacio se estrecha. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de traspasar la barrera del cannabis y hacia dónde se va a dirigir esa corrida de frontera, si es que va a haber alguna corrida de frontera en estos momentos? La respuesta nos la da aquí la profesora Ana Arjona. Pues yo creo que sí hay un acuerdo, digamos, en que los efectos del consumo de la cocaína son muy diferentes a los efectos del consumo de la marihuana. Entonces hay un reconocimiento actual que en alguna época la marihuana también estaba muy satanizada, ¿no? Y se veía como el horror. Pero hoy en día se ve a la cocaína como una droga, digamos, más grave, ¿no? Que el consumo, hay más
preocupación con el consumo. Entonces está la expectativa de que si se legaliza, aumenta el consumo y pues estamos sometiendo a la sociedad, digamos, a unos daños enormes. Ahí hay unos debates en muchos niveles, creo yo, ¿no? Hay un debate filosófico sobre qué pesa más, ¿no? La libertad individual versus la salud y cuál es el papel del Estado en proteger la salud individual pasando por encima de los derechos de decisión de los ciudadanos, pero luego también cuál es el costo que se impone, por ejemplo, al sistema de salud público o efectos económicos que genera la adicción, el uso problemático, no el uso, ¿no? Sino el uso problemático. Entonces hay un debate filosófico, moral, de cómo medimos el mal, digamos, que pueden generar estos diferentes efectos del consumo versus los efectos negativos de la intervención, como la tenemos ahora, que incluye no solamente los efectos en la salud, sino todos los efectos negativos de ciertas políticas, no solo en nuestros países, sino, por ejemplo, en Estados Unidos, el tamaño de la población carcelaria por posesión de cocaína, que no necesariamente está demostrado que la persona estuviera vendiendo, sino consumiendo, es enorme, ¿no? Entonces, hay un debate, digamos, moral de cómo, como sociedad, cuál es el criterio que deberíamos adoptar para evaluar esto. Luego, yo creo que en Estados Unidos, que ha sido el gran impulsor, digamos, de la política prohibicionista desde hace muchísimas décadas, yo creo que hay un tema político, y es que es muy poco viable para un candidato presidencial o para un partido en el poder ahora mismo hablar de la legalización de drogas que no sean el cannabis, ¿no? Y volviendo a lo que usted decía al comienzo, hace unos años en que algunos estados y algunas ciudades en Estados Unidos, por ejemplo, innovaron descriminalizando el consumo de todas las drogas. Ahí hay una combinación de muchas cosas y yo creo que no tenemos claro exactamente cómo podemos extrapolar los resultados que se han tenido allí a otros sitios, pero en muchas de estas zonas hubo un consumo problemático muy alto, en parte porque personas que ya consumían y que tenían un uso problemático se mudaron a estas ciudades, pero terminó en la creación de estos encampamentos con una población muy necesitada, y bueno, no ha resultado muy bien, ¿no? Entonces hay una percepción de que políticamente es muy inviable hablar ahora de un cambio. Y obviamente pues el fenómeno Trump y toda la mirada conservadora sobre muchos temas que trae, yo no creo que haya cerrado el espacio, pero creo que sí nos ha devuelto un poco en términos de la posible apertura de debatir otras posibles innovaciones, ¿no? Y el papel que juega Estados Unidos pues en definir qué es viable o qué es debatible y posible, pues es todavía muy grande, ¿no? No sé, Lucas, si... Yo agregaría dos cosas que me parecen importantes, especialmente para el propósito que está buscando lograr Redes DAL, y es las narrativas, digamos, que se han construido en las sociedades, en los medios de comunicación, en la política pública, han sido permeadas por una perspectiva absolutamente prohibicionista y estigmatizante de décadas. Entonces, hoy en día se mantienen en las narrativas de los medios de comunicación estigmatizaciones, se mantienen unas visiones sobre los mercados de drogas y sobre sus consecuencias que están muy alejados de la realidad, ¿no? Y digamos ahí, una de las cosas que vemos desde Redes DAL es que hay un puente y una diferencia muy grande entre lo que se sabe académicamente sobre estos mercados de drogas, sobre sus dinámicas, sobre sus consecuencias, y lo que se discute en la opinión pública. Ahí hay una brecha muy grande de transmisión de conocimiento y de interlocución. Y también existe esa brecha en la transmisión de las ideas en los medios de comunicación. Entonces, ese tipo de fenómenos, en mi opinión, sí hace más difícil y genera una barrera para que procesos innovadores, bien sea de regulación, pero también de otro tipo de medidas, se frenen. Y uno, por ejemplo, lo veía en lo que usted mencionaba, María Jimena, la última discusión que hubo sobre regulación de cannabis. Apenas llegaba la discusión a los últimos debates en el Congreso, había una respuesta muy fuerte de medios de comunicación transmitiendo ideas que no corresponden con lo que la evidencia académica ha producido, desde gremios privados, desde otro tipo de sectores, que un poco... Yo creo que lo que deberíamos tratar de hacer desde la academia y de este tipo de espacios es tratar de cerrar esas brechas, es tratar de facilitar la comunicación entre personas que han estudiado estos fenómenos por décadas
con personas que están tomando decisiones de política pública y con personas que están comunicando sobre estas dinámicas en las sociedades. Y eso es una de las apuestas que nosotros tenemos. Y, por ejemplo, retomando el caso de la regulación en Colombia, de cannabis, gran parte de esas discusiones al final terminaban centradas en si la marihuana generaba daños para quienes la consumían o no generaba daños, y comparado con el tabaco, comparado con el alcohol, comparado con otras sustancias psicoactivas. Pero al final fue un ejercicio muy grande que, por ejemplo, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de los Andes ha hecho, es en tratar de informar la discusión, no desde una perspectiva de los daños asociados al uso de la marihuana, sino quién va a regular y quién va a gestionar esos riesgos que efectivamente ocurren en el consumo. Y al promover ese tipo de discusiones con hacedores de política, con medios de comunicación, es que yo creo que podemos lograr abrir un poco el espacio para que medidas más innovadoras ocurran, y evitar un poco como el retroceso a discusiones anteriores que creíamos que ya habíamos superado, al menos en el caso colombiano. Y ese tipo de puentes, ese tipo de conversaciones con sectores que no necesariamente son afines a una reforma a la política de drogas, es lo que deberíamos buscar desde los espacios académicos para que justamente haya más información, haya más conocimiento y la gente pueda tomar decisiones con información que corresponda más a la realidad de estas economías. Hablando de innovaciones, Colombia tiene una, que viene desde el 5 de mayo de 1994, cuando la Corte Constitucional expidió la sentencia C-221, por medio de la cual se despenalizó el porte y el consumo de la dosis personal de estupefacientes. Y desde que se planteó la dosis personal, todos los intentos que se han hecho a lo largo de 7 presidencias y de múltiples reformas legislativas van precisamente en el sentido contrario, es decir, en revitalizar el enfoque prohibicionista, cuyo fracaso fue el sustento para que se expidiera la sentencia C-221, que está sustentada además por los estudios de la academia e incluso por estudios hechos por las Naciones Unidas. El último intento por restringirlo se dio en el gobierno de Iván Duque, cuando se expidió un decreto que precisamente fortalecía las facultades de la policía para sancionar a quienes portaban drogas ilícitas. Ese decreto fue derogado por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, hoy el tema de los espacios donde uno puede ejercer este derecho del porte de drogas permitido están todavía en entredicho, porque como el tema de regular los espacios públicos no se pudo solucionar en el Congreso, la Corte decidió entregarle esa competencia a los gobiernos locales, a los alcaldes, a los gobernadores, para que ellos hicieran las regulaciones en cada una de las ciudades. Y lo que ha sucedido es que muchos de esos alcaldes están haciendo regulaciones, restringiendo considerablemente la dosis mínima. Ese definitivamente no es mi tema de investigación, pero lo que el CESET, porque hay personas en el CESET que han trabajado mucho en ese tema, un poco es que la Corte lo que resolvió hace un año o hace 2 años es que, dado que el Congreso no había tomado una decisión frente a la regulación de los espacios públicos, le entregaba esa competencia a los gobiernos locales para hacer las regulaciones en cada una de las ciudades. Y ahí hay una variación muy grande en el tipo de regulaciones que se pueden establecer dependiendo de la posición política del alcalde y de los gobernantes de momento. Entonces, bajo unas, estructuras que limitan el uso y el consumo en algunas zonas, por ejemplo, de parques, de instituciones educativas, han logrado prohibir el consumo básicamente en todo el espacio y en toda el área de las ciudades. Y eso, yo no conozco la parte jurídica, pero pues claramente va a haber unos procesos de litigio y de demandas ante la Corte, porque al final el derecho material pues sí se está viendo vulnerado y no se está protegiendo no se está siguiendo con la jurisprudencia que la Corte ha establecido muy, consistentemente desde el 94 frente a la protección
de la dosis mínima e incluso de otro tipo de dosis como la de aprovisionamiento, que ya incluso fortalece esa jurisprudencia. Y un tema adicional que es importante, que se está empezando a conocer y que informa justamente estos debates que estamos teniendo, es qué ha pasado, por ejemplo, en los casos donde se han regulado estas economías, donde se han regulado estos mercados. Y la evidencia académica que se ha construido ahí en Estados Unidos es muy importante, porque sí permite empezar a ver al menos unas consecuencias de corto plazo sobre algunas variables que nos interesan. Entonces, la evidencia lo que ha mostrado es que estas regulaciones de los mercados recreativos y medicinales de cannabis no han aumentado el consumo de jóvenes y adolescentes. Esas regulaciones han reducido consumos problemáticos de alcohol en jóvenes y consumo de opioides en Estados Unidos. Y también hay evidencia que muestra que estas regulaciones han reducido los niveles de criminalidad en las ciudades, puesto que se logra asignar de manera más eficiente los recursos públicos, judiciales que hay en las ciudades para efectivamente, enfocarse en los temas de criminalidad que son importantes para las ciudades y los estados que han avanzado en ese proceso de regulación. Entonces, justamente, al menos en términos de regulación, una de las cosas que yo creo es que la conversación en el caso colombiano, pero en otros países de América Latina hacia donde se debería mover, es qué generan los diferentes, estructuras de regulación. La prohibición y la criminalización reduce el consumo de jóvenes y de menores, o esta regulación formal es la que logra alcanzar ese resultado. Claro. Y justamente hacia allá nos deberíamos enfocar, en vez de quedarnos enfrascados en una discusión de si estas sustancias generan daños o no generan daños para la salud, sino justamente cómo gestionamos y regulamos esos daños que sabemos que se generan. Uno de los avances o innovaciones que se han dado y que están en peligro de que no se lleven a cabo tiene que ver con el hecho de la introducción de la política de reducción de riesgos como un instrumento nuevo de enfrentar el tema de las drogas en los Estados Unidos. Países como Colombia también lo adoptan en la nueva ley que ya se presentó. ¿Qué dice la academia sobre esto que era considerado en su momento como un avance, como un cambio de paradigma? Sobre todo después de la llegada de Donald Trump, que en este tema es todavía impredecible. Yo no investigo los mercados de drogas en Estados Unidos, entonces no tengo claro qué se ha demostrado sobre intervenciones específicas en la era Biden. Sí. Lo que fue muy claro es que hubo un cambio de percepción y de la manera como se discutían los problemas de las drogas, en buena parte porque el país estaba en esta epidemia del uso de los opioides que además afectaba a un sector diferente de la población, y hubo como un reconocimiento colectivo en que teníamos que pensar en esto como un problema de salud pública y no un problema de criminalidad. Por fuera de Estados Unidos ha habido muchos años en que se ha hablado en diferentes espacios de la importancia de la reducción de daños. Pero de nuevo, dado que seguimos en un régimen prohibicionista, lo que se ha podido implementar y de innovación pues es poco. Ahora, hay ejemplos que se han estudiado mucho. Por ejemplo, Portugal. Portugal lleva muchísimos años con una descriminalización de todas las drogas, no solo de la marihuana, y ahí se ha hecho un seguimiento de cómo ha cambiado el consumo y se compara con Italia, con España, que son países más o menos parecidos, y hay un énfasis en darle a las personas que son sorprendidas consumiendo, en vez de mandarlos a la cárcel o arrestarlos o crearles un historial criminal, es ofrecerles acceso a ayuda, ¿no? Entonces, hay información sobre el impacto que han tenido algunas de estas políticas, pero yo creo que parte de lo que motiva a la red es que no sabemos lo suficiente, ¿no? Entonces, uno contrasta como el tamaño del problema, cuántos años llevamos haciendo lo mismo y con datos que sugieren que no estamos obteniendo resultados, y luego uno mira cuánto se apoya la investigación sobre estos temas y cuánto se difunde la investigación, y hay un vacío enorme. Hay poca investigación sobre drogas en general, y una de las razones es que hay poca financiación. Es muy restringido, es un tema que todavía es un poco tabú. Entonces, por ejemplo, donantes, organizaciones, hay pocas que realmente hayan dado recursos específicamente para esto. Y de nuevo, es sorprendente porque es un problema de un tamaño, de una magnitud tan grande, que deberíamos estar investigando más. Entonces, Redesdal nace buscando primero
acercar a los investigadores que están mirando estos temas en diferentes países de la región, porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que muchos investigadores en Colombia, por ejemplo, podían tener muchas redes con investigadores en Estados Unidos, porque muchos fueron formados allá. Exacto, pero no con Perú, que también tiene el problema de coca. O los de Brasil pueden tener más redes con Europa, porque muchos tenían el doctorado en Europa, pero no con Colombia, aunque Río de Janeiro y Medellín podían estar enfrentando problemas parecidos. Entonces, un primer objetivo de la red era simplemente como pongamos a esta gente junta, ¿no? O sea, creemos un espacio y mantengámoslo en que se puedan reunir, en que presentemos el trabajo sobre diferentes países y fomentar el trabajo comparado, en que más aprendemos y tenemos en cuenta cómo funcionan los mercados o las políticas públicas en contextos diferentes, y trabajo colaborativo, ¿no? Que yo, si estoy haciendo investigación en Colombia, tenga más en cuenta lo que han hecho colegas en México o en Brasil, dependiendo del tema, ¿no? Entonces, este era un primer objetivo. El segundo objetivo es hacer de puente entre la producción del conocimiento académico y los debates de política pública, como lo ha mencionado Lucas un par de veces. Y yo quiero añadir una cosa, y es que de manera muy consciente, y cuando creamos la red, lo que hicimos fue hacer una conferencia en que invitamos investigadores en diferentes países y creamos la misión en consenso de cuál iba a ser la visión y la misión de la red. Y por consenso decidimos que no va a ser una red activista, no hacemos activismo. Queremos que sea un espacio donde presentamos, exacto, la evidencia académica, que a veces va a ir en dirección de lo que unos esperan y a veces no, y que sea un espacio legítimo donde hay evidencia empírica, donde hay análisis juicioso y que pueda servir a los diferentes países. Entonces, ese es un puente. Y el otro puente, que también lo mencionó Lucas antes, es entre el conocimiento académico y la información que tiene la opinión pública en general, y luego sectores muy importantes en la opinión pública, los periodistas, los medios. Es importantísimo como hacer pedagogía y diseminar lo que se sabe desde la academia, funcionarios en general y algunos específicos muy importantes, jueces, los equipos investigativos de los congresistas, policías. En algún momento desde el CECED se hizo por ejemplo, un curso a oficiales de la Policía de Perú, y yo me acuerdo al final como decían que les había cambiado. Algunos nos contaban, ¿no?, que después de 5 días les había cambiado la manera en que pensaban el problema en su país. Entonces, llevarle esta evidencia a sectores clave, el sector privado, y el sector privado, que casi tampoco lo vinculamos, pero ellos también están afectados por esto, tendrían mucho que aportar, que vean que también es un área en que pueden financiar investigación. Las organizaciones de base, obviamente hay muchas comunidades en todos estos países muy impactadas tanto por los mercados de droga como por las políticas, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos esta información que sale desde la academia a todos estos sectores importantes que deberían jugar un papel? Ahí hay uno de de las contribuciones más grandes y más importantes que creemos que la red puede lograr, y es, en términos académicos, lograr avanzar en el entendimiento y en el conocimiento de algunos fenómenos que ocurren en Colombia, que ocurren en Bolivia, que ocurren en Perú, comparar algunos fenómenos, por ejemplo, de gobernanza criminal que hay en Medellín, en Río de Janeiro, como Ana estaba diciendo, y ahí ese entendimiento conjunto y regional de los problemas ayuda a entender que no son problemas aislados y que en otras regiones de América Latina está ocurriendo lo mismo. Hay un trabajo, por ejemplo, muy interesante que han hecho personas que son miembros de la red, en el cual muestran cómo la economía, por ejemplo, de la cocaína y toda su cadena de producción ha contribuido a lo que estábamos hablando antes sobre movilidad social, a generar oportunidades económicas, no solamente en Colombia, sino en la región. Y ese trabajo comparado en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, en Brasil, logra mostrar cómo estas economías, esa economía de la cocaína en particular, ha generado esas oportunidades económicas y sociales, y que el fenómeno no está concentrado en Colombia, que no somos los únicos que estamos, teniendo las mismas dinámicas. Eso en el lado, académico. Pero el segundo tema que nos parece muy importante es cómo ese conocimiento que se ha formado a partir de algunas dinámicas puede contribuir al desarrollo de políticas públicas en otros países. En Colombia hemos logrado tener una academia muy bien preparada, muy bien formada para estudiar el tema relacionado con la coca y las intervenciones que se han hecho para controlar su producción. Sabemos exactamente cuáles han sido los impactos de la aspersión aérea, de la erradicación forzada, de los programas de desarrollo alternativo. Estamos empezando a saber qué causan las incautaciones.
Entonces, todo ese conocimiento que se está produciendo en Colombia, en términos de política pública, la idea es poder exportarlo a otros países, poder exportarlo a países que están enfrentando las mismas situaciones, pero que no tienen el conocimiento que hoy ya se ha construido en Colombia. Claro. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande como de transferencia de conocimiento entre los países de la región y que puede adelantar muchos de los errores que ya hemos cometido en Colombia en términos de política de drogas se podrían evitar y anticipar si esos puentes y si esas conexiones existieran. Uno de los problemas más graves para entender qué está pasando y cómo está mutando el narcotráfico en la región es la poca información que hay y el conocimiento que hay de lo que sucede en otras economías, en economías que están en nuestra región, que están al lado de uno. Y esa falta de conocimiento, según Lucas Marín, es lo que pretende ir allanando una red como Redesdal. Tenemos una falta de conocimiento real sobre cómo operan estas economías en algunos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos hoy que la cocaína se produce en Colombia, sabemos hoy exactamente eso cómo ocurre, pero no sabemos, por ejemplo, cómo fue el cambio en la regulación de ese mercado de coca y pasta base desde el momento que salieron las FARC a hoy. No sabemos cuáles son esas prácticas que los actores armados están implementando para regular esas economías. Y eso en la política pública se traduce de una forma muy complicada. Si uno ve, por ejemplo, el último informe que hizo Naciones Unidas sobre la situación de drogas en el mundo, en el 2025, publicado en el 2025, ellos siguen hablando de las FARC como el regulador y como el que opera en el mercado colombiano. Hace 10 años dejaron de existir. Entonces hay una falta de actualización en el conocimiento de cómo operan esas economías muy importante. Entonces ahí nos falta mucho conocimiento para entender cómo realmente operan esas economías. En el caso de cannabis en Colombia es muy similar. ¿Cómo vamos a regular un mercado del cual no sabemos cuántas hectáreas se producen, cuántos consumidores realmente hay, qué economía generan estas actividades? Ya ha empezado a haber intentos, pero son muy recientes, para poder tener información real de cómo operan estas economías. Y esos fenómenos se han traducido en muchos otros países, por justamente lo que decía Ana, y es la capacidad de adaptación de estas organizaciones y de los actores que participan en esas economías. Solo de manera anecdótica, en unas reuniones con unos funcionarios de la Unión Europea que trabajan en la agencia de drogas, nos decían es que estamos empezando a encontrar unos laboratorios de transformación de pasta base a clorhidrato de cocaína en Bélgica con las mismas características de los laboratorios colombianos. Estamos empezando a tener las mismas dinámicas que hay en algunas zonas de Colombia. Y eso realmente no lo hemos como incorporado y metido en las decisiones de política pública para realmente tomar decisiones informadas y que sepan muy bien, que partan de un diagnóstico muy bien hecho de la realidad de estas economías para poder implementar políticas y poder implementar medidas que efectivamente cumplan los objetivos que se tienen. Sí, yo añadiría una cosa y es que falta muchísima información, pero al mismo tiempo, con la poca que hay, por ejemplo, de confiscaciones, uno puede ver cómo cada vez que una política pública, por ejemplo, se centra en tratar de ahogar el tráfico desde Colombia, se empiezan a crear rutas por otros lados. Y eso ha pasado, pues, ¿no? Cuando trataron de enfocarse en Miami, pues empezó a ser más importante en Centroamérica y México. Cuando le caen a México, entonces empiezan los países centroamericanos a ser aún más importantes. Y ahora tenemos rutas, pues, por todos lados, ¿no? Es impresionante. Solo basado en las confiscaciones, que no quiere decir que tengamos clarísimamente cuáles son todas las rutas. Cada vez, o sea, los mercados se van adaptando. Y esto muestra la escala del problema, porque de nuevo, para mí es como un virus, ¿no? Es como una cosa que se va expandiendo y cada vez son más los países involucrados. Yo mencionaba antes Costa Rica. Costa Rica ahora está incautando cocaína muy seguido. Y es un país que antes nos parecía imposible pensar que fuera un país con estos problemas. Pues de aquí, más que todo, ¿no? Que es donde está la mayor parte de la producción, pero hay también rutas que van desde Colombia hacia el Cono Sur y desde ahí van a partes de África, desde donde pasan a Europa. O sea, hay unas rutas que cada vez son más complejas y que cubren, digamos, una parte más grande del territorio, de la región. Después de 30, 40 años de lucha contra el narcotráfico, ¿qué es lo que se puede decir de Colombia en esa materia? ¿Cuáles son las innovaciones? ¿Cuáles son los avances? ¿Y cuáles son los retrocesos? ¿Y cuáles son las realidades que siguen siendo las mismas?
esa respuesta nos la da aquí Lucas Marín. Digamos, hay unos hechos claros y es el principal consumidor de cocaína en el mundo es Estados Unidos y lo ha sido por muchos años. Hay nuevos mercados que se están desarrollando. En Oceanía, por ejemplo, hay un nuevo mercado de cocaína grande y el precio es mucho más alto que el de Estados Unidos. En Europa se ha consolidado esa economía y claramente ha habido desarrollos de nuevas sustancias como el fentanilo y todo eso efectivamente ha pasado. Pero nosotros al menos no vemos que ahí haya un cambio en la configuración de esos mercados de consumo, ¿no? El consumo de la cocaína sigue por su lado y son otros tipos de patrones de consumo, digamos, efectos psicoactivos que generan las sustancias de quienes consumen fentanilo y opioides. Entonces eso no vemos que haya cambiado realmente el funcionamiento de la economía de cocaína en particular y cómo ha sido la distribución espacial del consumo. Hay otras sustancias que se consumen, pero la cocaína y Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de esa sustancia. Así otros mercados y no se altera el mercado de la cocaína. Y es muy estable. Muy estable. Y si uno mira los precios, no solamente en Estados Unidos, si uno mira los precios acá, ¿cuánto vale un kilo? ¿A cuánto compran un kilo de pasta base en Colombia? 2.500.000 pesos en el 2000 y en el 2025. Y uno dice, pero ¿cómo? Con todo lo que hemos hecho, ¿no? Con erradicación, con fumigación, con incautaciones, con nada. Y el precio es absolutamente estable. Y eso yo creo que es algo que no hemos entendido tanto desde la academia y tampoco desde la política pública, cómo estas economías logran mantener precios estables. De venta y compra. De todo, y son casi que, sí, yo creo, como que inmunes a cualquiera de las intervenciones que se hacen. Y ahí es donde yo creo que nos falta entender mejor cómo funcionan esas economías para realmente poder hacer políticas efectivas, eficientes y que no generen daños. Esta red de Redesdal tiene ya 120 académicos de 14 países y han hecho 4 conferencias. La primera fue en la que se creó la red en el 2018 y el 4 de octubre de este año, aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes, entre el 7 y el 8 de octubre, se va a realizar la segunda conferencia, que va a ser la conferencia más grande sobre el crimen organizado, que organizaría la Triada, una alianza entre la Universidad de los Andes, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Católica de Chile. En esta conferencia va a haber varios paneles dedicados a diferentes temas relacionados con el mercado de las drogas. Y en A Fondo vamos a realizar varios podcasts sobre lo que está sucediendo realmente en este mercado de la droga. Y hoy decidimos comenzar con este abrebocas en un tema que está cambiando, que nos sigue golpeando y que si no le ponemos la lupa puede terminar abriendo un nuevo ciclo de violencia. Una reflexión final. Uno se siente cuando se mete a hablar sobre el mercado de las drogas como si estuviera en una bicicleta estática. Nos movemos, sudamos, creemos que avanzamos, pero en realidad no nos movemos del mismo sitio. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.